el regreso del presidente Gabriel Boric de sus vacaciones y a puertas de entrar en el último año de la actual administración. En el gobierno reafirmaron su compromiso de avanzar en las llamadas reformas estructurales. La oposición cuestionó que se insista en materias que no tienen respaldo en el Parlamento, en un año que estará marcado por el intenso debate electoral, lo que podría complicar claramente las aspiraciones del Ejecutivo. Vamos al Palacio de la Moneda, tomamos contacto con Daniela Ruiz Tagle. Hola Daniela, muy buenos días. Muy buenos días. Pasadas las 8 de la mañana, las 8 de la mañana con 25 minutos, llegó el día de ayer acá al Palacio de Gobierno el presidente de la República, Gabriel Boric. Todo esto después de sus vacaciones que duraron 2 semanas. Aquí se le rindieron honores, como es usual, los días lunes a inicios de semana. Y finalmente, durante el día de ayer, el mandatario encabezó el comité político con sus ministros del círculo más íntimo. Estamos hablando, por ejemplo, de la ministra del Interior, Carolina Toá, la vocera subrogante, Aysén Echeverry, entre otros secretarios de Estado. Poco queda para que finalice el receso legislativo, para que los parlamentarios vuelvan de sus vacaciones ya al Congreso Nacional, y hay ciertos lineamientos por parte del Palacio de Gobierno respecto a lo que se espera para lo que será el último año de administración para este gobierno. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de economía, entre otros aspectos, y recordemos que también está dentro de las prioridades la agenda de los derechos. Ahí se encuentra el tema del aborto libre y también la eutanasia. ¿Cómo se proyecta el año legislativo? Escuchemos a la vocera subrogante Aysén Echeverry, ya fue consultada el día de ayer. Los legados se construyen cuando el trabajo termina, y a nosotros nos queda todavía un cuarto de periodo. Sin duda hemos hecho avances fundamentales en materia de seguridad, en materia de pensiones. Sin embargo, y así nos lo ha hecho ver el presidente a todo su equipo, ¿verdad? Aquí tenemos que trabajar con toda intensidad, igual como lo hicimos desde el primer día hasta el último día. Bueno, las vacaciones del presidente no fueron sinónimo de relajo para las autoridades del gobierno, para el gobierno propiamente tal, por los distintos flancos políticos que estuvieron sobre la mesa en estas últimas 2 semanas. Por ejemplo, las críticas a la ministra del Interior, Carolina Toá, quien planteó la tesis de posibles reivindicaciones territoriales detrás de los incendios forestales en la región de la Araucanía. También los dichos de quien fue vocera subrogante, Nicole Cardot. Ella descartó enfrentamientos de su sector político con carabineros durante el denominado estallido social. Sin embargo, la polémica que más impacto tuvo en el Palacio de la Moneda fue el traspaso de dineros desde Corfo al gobierno, lo que llevó a que el tema fuese uno de los principales puntos abordados en el comité político. Así, un desafío importante para el último año de este gobierno será mantener el control de la agenda en un contexto marcado por un debate electoral y las definiciones presidenciales. Eso es un tema que preocupa también al presidente de la República, Gabriel Boric. De todas formas, hay prioridades más allá de lo político, que es lo legislativo, lo decíamos anteriormente. Hay iniciativas que están en el Congreso, proyectos como la creación de la Fiscalía Supraterritorial, reglas del uso de la fuerza, infraestructura crítica e inteligencia económica aparecen en el horizonte del Ejecutivo en materia de seguridad. En medidas económicas, como la modernización del sistema de evaluación ambiental y regulaciones de probidad y transparencia, también son parte de las prioridades que buscará impulsar el Palacio de la Moneda. Si bien en la alianza de gobierno reconocen que estos son los ejes principales de las prioridades que tiene que tener el Ejecutivo, también se apela a continuar con los avances en materia social. Escuchemos al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y al timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos. Creo que hay prioridades que son derechos de la sociedad, derechos de las personas, que están vinculados a la educación, a la salud, a la vivienda, a la pensión digna. Apuntadas esencialmente a todo aquello que lleve a dar una respuesta a las demandas sociales pendientes aún ante la ciudadanía desde el estallido social. Cuando se tiene en vista claramente la necesidad de los chilenos y chilenas, son capaces los parlamentarios de llegar a grandes acuerdos.
En el sector oficialista hay quienes consideran que aún persisten dudas respecto a consignas que levantó la actual administración durante su campaña. Allí se ubica la reforma a la salud, el proyecto que reemplaza el crédito con aval del Estado, considerando el nuevo bastión del gobierno tras la aprobación de la reforma de pensiones. Se prevé un despliegue comunicacional importante respecto a la iniciativa que actualmente está en primer trámite en la Comisión de Educación de la Cámara, a la espera de iniciar su discusión en particular. Y también aparece dentro del panorama del Ejecutivo su agenda de derechos, lo decíamos. La diputada y subjefa de la bancada del Frente Amplio, Lorena Fríes, reconoce que no se ha logrado avanzar en totalidad de la agenda de gobierno, de las prioridades, de las promesas de campaña, pero dice que acá se ha logrado harto en esta administración. Bueno, efectivamente no se ha logrado llevar a cabalidad el programa, sin embargo estamos por sobre, yo diría, un 65% de cumplimiento y claro, quedan cuestiones pendientes como por ejemplo resolver el tema del financiamiento al CAE, resolver temas de seguridad como las reglas de uso de la fuerza, infraestructura crítica. En Palacio ni en el oficialismo omiten la influencia que tendrá el debate electoral en la agenda ante la proximidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Por lo mismo, hay quienes plantean que el foco tiene que estar en aprovechar los temas previamente conversados. Escuchemos al senador socialista Juan Luis Castro, también a su par el senador Gastón Saavedra. Este último apeló por la unidad en el sector para avanzar. En los temas de seguridad que no eran parte de los compromisos de campaña, sí hay una percepción ciudadana de que falta más. Es un año muy electoral y por ende es la hora de abrochar aquellos procesos que ya han venido en desarrollo. Hay bastantes tareas que se tienen que sacar. El gobierno no ha terminado, a mi entender, y este último año tenemos que trabajar encomiablemente en términos unitarios. Hay que manejar las expectativas, dice, por ejemplo, la jefa de la bancada del PPD, la diputada independiente Camila Musante. Siendo realista en un año electoral y con sobrecarga legislativa, 9 comisiones especiales investigadoras que van a tener que desarrollarse, es muy difícil que el gobierno logre grandes avances, por eso es que es importante manejar las expectativas. Muchos anuncios pueden ser más que nada un saludo a ciertos sectores electorales. Creo que es irresponsable jugar con eso porque además desacredita a la política. ¿En qué está el gobierno con la oposición? Recordemos que es un tema que el Ejecutivo no puede soltar, considerando que se logró finalmente un acuerdo en materia previsional. Dicen en Palacio que las relaciones están en un buen pie con al menos los parlamentarios de Chile Vamos, los presidentes de partidos de ese sector político, pero acá ha tensionado lo que ocurrió con Corfo al Tesoro Público. Esto abrió una nueva grieta entre el gobierno, principalmente con sectores más ligados a la derecha. Por ejemplo, se refirió a este tema el diputado republicano Agustín Romero. Él expresó su preocupación por el aumento del gasto público, que significan los compromisos programáticos del gobierno. Enfocándose en la seguridad y en el crecimiento económico. Pero vemos que el Ejecutivo sigue insistiendo en reformas fracasadas que no solo frenan el desarrollo, sino que generan aún más incertidumbres en nuestra economía, como por ejemplo su reforma tributaria, la ley de la renta o la negociación colectiva por rama. Además, nos preocupa profundamente que este gobierno siga comprometiendo los recursos que no tiene, aumentando el gasto público de manera irresponsable. El diputado y jefe de la bancada de Evópolis, Jorge Guzmán, indicó que en el sector no aceptarán nuevos proyectos de ley con reformas estructurales sin antes acordar una agenda de crecimiento y desarrollo para el país. Que no existe la posibilidad de implementar nuevas políticas públicas, ni siquiera para el próximo gobierno, sin antes hacernos cargo de una agenda de crecimiento y desarrollo económico para el país. Nosotros no estaremos dispuestos a seguir aprobando proyectos de ley que no tengan financiamiento permanente y, por tanto, no vamos a aceptar nuevos proyectos de ley con reformas estructurales sin antes hacernos cargo de una agenda de crecimiento y desarrollo para el país.
¿qué es lo que se espera para los próximos días, las próximas semanas en la agenda del presidente de la República? Al menos lo que podemos decir es que sabemos lo que va a pasar el día de hoy. Ya tuvo una actividad relativa a la seguridad, lo escuchábamos completamente en vivo al presidente, y se espera que esta misma jornada tenga una actividad a las 10 de la mañana con 30 minutos en el Cementerio General de Recoleta para participar de la ceremonia de ANEF en honor a Tucapel Jiménez, a 43 años de su fallecimiento. Y se espera ya que este fin de semana el mandatario viaje nuevamente a Uruguay para participar de la ceremonia de cambio de mando, en donde Luis Lacalle Pou deja el poder y se lo entrega al Frente Amplista Yamandu Orsi. María José Tomás. A ver, vienen las campañas políticas, como todos sabemos, y viene el intento de que tiene todo gobierno de renovarse en el poder. ¿Existe en la moneda cierto nivel de confianza de que van a seguir en el poder, aunque sea de distinta manera, o dar la elección por perdida? Y si es que tienen alguna posibilidad en la moneda, ¿cuál es su candidato? Sí, está bastante complejo el escenario, lo reconocen en el Palacio de la Moneda, pero dicen, no está perdido. Y todo indica que el foco está puesto en lo que vaya a definir la expresidenta Michelle Bachelet. Eso lo reconocen incluso personeros del Partido por la Democracia, que han señalado que su candidata por ahora es la ministra del Interior, Carolina Toa, quien todavía no se decide. Todavía es un escenario incierto, pero existe cierto grado, yo diría, medio de que pueda mantenerse ese sector político en el poder. Todo va a depender de las definiciones de las próximas semanas. No estamos hablando de meses, estamos hablando de semanas o incluso días respecto a lo que vaya a definir Michelle Bachelet, Carolina Toa, y bueno, ustedes saben también que está este proceso de primarias en donde ya han surgido múltiples nombres y eso también viene a complejizar un poco el escenario. Eso lo reconocen también en el Palacio de Gobierno. Daniela, cuando estamos en los últimos meses del gobierno del presidente Gabriel Boric, se ha hablado mucho de lo que va a constituir esta marca del legado, que es muy importante a la hora también de querer renovar figuras políticas o plantear un proyecto de continuidad. Se ha hablado mucho de, bueno, la reforma de pensiones, también del copago cero, el salario mínimo 500.000 pesos, 40 horas, que son parte de lo que repite constantemente el Ejecutivo respecto a los avances. Pero hay otros puntos que son promesas que han estado puestas, como por ejemplo en las cuentas públicas, y que hoy día uno dice, bueno, ¿qué irá a pasar con esto? Hago alusión a la reforma tributaria, que es un punto que también el presidente había planteado como prioritario pensando en las reformas estructurales. ¿Qué iba a pasar con esa reforma? Por otra parte, las listas de espera, que es algo que el presidente ha comprometido en reiteradas ocasiones, y se hizo una interpelación a la ministra Aguilera por lo mismo. ¿Se va a poner el pie en el acelerador con las listas de espera? Y por último, en temas de seguridad, la ley de reglas del uso de la fuerza e infraestructura crítica, que se plantean como puntos prioritarios en los que uno piensa que hay como un loop constante porque no hay mucho avance. ¿Qué pasa con esos temas que el Ejecutivo ha planteado como prioritarios y que no se ven de fácil tranco pensando en el debate legislativo? Sí, el tema de la agenda de seguridad, al menos en el Ejecutivo, lo observan con buenos ojos. Ya la Comisión de Defensa del Senado ha estado trabajando en 2 sesiones, al menos en la mañana y en la tarde, una para ver infraestructura crítica y la otra para ver reglas del uso de la fuerza, y se espera que en el receso legislativo, después del receso, se retome esa discusión. Lo miran con optimismo en el Palacio de Gobierno. Ahora, como tú lo dices, María José, hay iniciativas complejas. Nosotros cada vez que hemos querido preguntarle a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, sobre varios temas, hay veces en que ella se arranca, por ejemplo, el tema de las listas de espera, no hemos podido preguntarle porque simplemente no quiere conversar con los medios, es un tema incómodo para ella, vamos a tener que preguntarle por qué sería tan incómodo, y por otro lado está el tema de la reforma tributaria, claro, que recordemos se ha tratado con bajo perfil, y eso lo ha estado trabajando el ministro Marcel, quien en estos días ha estado en el ojo de la polémica. Hay otro tema, María José Tomás, que es el crédito con aval del Estado, y que ese sería el
bastión después de la reforma previsional. Si se aprueba el CAE, ya sería una agenda, al menos de derechos sociales, bastante completa, dicen desde el Ejecutivo, en este último año. Tenemos, en ese sentido, sueldo mínimo, salario mínimo, reforma previsional, está el copago cero, en ese sentido también está lo que tiene que ver con la deuda histórica, y si se suma el CAE, eso ya sería positivo para el Ejecutivo. En materia de seguridad se han despachado varias iniciativas importantes y efectivamente estas dos que tú mencionas, RUF y infraestructura crítica, si estas se despachan también serían logros para el Palacio de la Moneda. ¿Hay iniciativas más complejas? Sí, pero por supuesto que eso ya va a ser parte de lo que tiene que ver con el control de la agenda del Ejecutivo. Ahora se abre un nuevo flanco que tiene que ver, por ejemplo, con vivienda y con el tema de las usurpaciones. Así que por supuesto que es un tema que el presidente observa de cerca en lo que es su retorno a su administración de sus vacaciones. Muchas gracias.